tuvimos la reunión con el señor presidente de la República para informarle sobre todo lo que venimos logrando en materia de titulación masiva de tierras, un hecho que ya, digamos, nos ha permitido alcanzar una cifra increíble, 9.000 títulos ya, nos estamos aproximando a los 9.000 títulos, lo cual significa que en materia de inversión social quizás es una de las mayores inversiones sociales del gobierno, por el hecho de que en términos de valor de mercado esos 9.000 títulos significan aproximadamente ya una inversión social de 500 millones de dólares, pero hay que entender que 500 millones de dólares es la valoración oficial de mercado. Sin embargo, el valor de reforma agraria suele ser equivalente a aproximadamente un 9% del valor de mercado. O sea, estaríamos hablando que a mano del campesino estos 500 millones de dólares tienen un costo de 45 millones de dólares aproximadamente, lo que es 9% de esa inversión es lo que realmente tiene que soportar el campesino. Estamos alcanzando la cifra de aproximadamente 9.000 títulos. Podíamos haber alcanzado más títulos, pero estamos teniendo algunos inconvenientes con algunos casos por el hecho de que el campesino en sí no puede cubrir el costo digamos, de lo que llevaría un inmueble. Entonces, junto con el presidente de la República, ya hace una semana atrás habíamos anunciado que se está contemplando la remisión de un proyecto de ley al Parlamento en el cual se establece que se puede llegar a ampliar o se va a ampliar los plazos de financiamiento de estos inmuebles. En el Estatuto Agrario actualmente se contempla 10 años de plazo para los varones y 15 años de plazo para las mujeres, y esto se ampliaría a 20 años de plazo. Ya el presidente ha hecho la revisión final del documento, ya en este momento está en la asesoría jurídica. Entonces hoy día el financiamiento sería 20 años para los varones y 25 años para las mujeres. Es importante el tema de la diferenciación porque la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario establece condiciones más ventajosas para la mujer, de tal manera que pueda lograr un acceso a un título de propiedad. Entonces, en términos prácticos, eso significaría que una mujer con una tasa de interés del 0%, a 15 años de plazo, hoy tendría que pagar por su inmueble aproximadamente 1.300.000 guaraníes. Sin embargo, gracias a esta ley va a terminar pagando aproximadamente unos 600.000 guaraníes por mes. O sea, su cuota mensual bajaría de 1.300.000 a 600.000. Y esto es muy importante porque nosotros en la ciudad no solemos darnos cuenta que el dinero circula con mayor facilidad porque hay muchas más actividades en la ciudad. Entonces uno tiene actividades como ser, por ejemplo, los servicios, digamos, los estudios universitarios que uno tiene que pagar. Entonces hay una buena cantidad de circulantes en las ciudades. Sin embargo, en el campo el dinero circula generalmente 2 veces por año, ¿verdad? En el momento de la cosecha y en el momento de la siembra. Según los estudios, en las ciudades normalmente un mismo billete circularía aproximadamente 12 veces, mientras que en el campo ese mismo fenómeno sería 2 veces por año, lo cual hace que la gente no tenga la disponibilidad, no esté muy monetizado el campo. Por lo tanto, un proyecto de ley como el que el presidente va a enviar en los próximos días al Congreso Nacional contempla este aspecto que le diferencia un poco la circulación del dinero en el campo respecto a la ciudad, y eso va a permitir que mayor cantidad de personas puedan tener condiciones del pago de su inmueble y que al mismo tiempo destranque un poco toda esa cantidad de títulos que hoy tenemos que no podemos entregar de manera directa porque necesitamos que ellos hagan su primer pago, ¿verdad? Entonces, una gran noticia para el campo, una gran noticia para los varones, y ni qué decir para las mujeres, que se amplía su plazo de financiamiento de 15 a 25 años de plazo. Esto se suma, digamos, a la política de 0% de interés en favor de las mujeres que el señor presidente de la República ya ha instalado el año pasado y que a la fecha nos ha permitido modificar un poco la estructura de titulación. Anteriormente 3 de cada 10 títulos iban a manos de las mujeres, actualmente son 6 de cada 10 títulos, ¿verdad? Y también informamos al presidente que en este mes de marzo salimos ya a entregar títulos de propiedad. Tenemos 1.000 títulos de propiedad para entregar, ¿verdad? A la fecha ya hemos entregado 500 títulos de propiedad en todo el recorrido que hicimos en este primer
en estas primeras 2 semanas del mes de marzo, y tenemos todavía disponibles otros 500 títulos de propiedad por entregar en lo que resta del mes de marzo. En un solo mes estamos entregando mayor cantidad de títulos de lo que antes tardaba en promedio en un año, que eran de 900 títulos por año, y ahora nosotros solamente en marzo salimos a entregar 1000 títulos de propiedad, ¿verdad? Es un poco uno de los temas que también informamos al presidente, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que no son solamente resultados objetivos, o sea, cuantitativos, perdón, sino también hay resultados cualitativos acá. Le informamos que ya está aprobado el primer título de propiedad de la colonia Andrés Barbero, o sea, el famoso Barbero Cue. Se trata de un asentamiento que tiene 7 décadas de vigencia. Aproximadamente 10 gobiernos intentaron resolver el problema de Barbero Cue, no se pudo resolver, y ahora en esta administración se está logrando la solución de lo que es la colonia Barbero. Y justamente el primer título de propiedad él había participado como testigo de honor, teniendo en cuenta que fue el primer título de esa colonia que lo firmó la viuda de un gran dirigente social que era don Milcea de Chilaver, que al mismo tiempo no solamente era presidente de la comisión de la colonia, sino también fue el fundador de la cooperativa que hoy día incluso está constituyéndose en un gran mecanismo de ayuda a los pobladores de esa colonia, teniendo en cuenta que son exportadores de productos primarios a países de Europa y Asia incluso, ¿verdad? Entonces es una noticia excelente. Tenemos como Barbero, tenemos varios otros. Seguimos trabajando con el caso de San Lázaro, que lleva 100 años de problemas de regularización. Estamos cerrando un caso emblemático en la zona de Caguazú, que es la colonia 3 de noviembre, y 4.000 familias están ahí en esas condiciones. Yo creo que esta semana estamos culminando los trabajos de levantamiento y posteriormente ya iniciaríamos el proceso vinculado a la preparación de los títulos de propiedad para su entrega seguramente en este primer semestre del 2026. Entonces son un poco los datos que le acercamos al señor presidente de la República, y bueno, quedo a consideración de todos ustedes si eventualmente quieren hacer algún tipo de pregunta. Tenemos 350.000 familias que nos esperan, porque son aproximadamente, de manera estimativa, nosotros creemos que hay 350.000 familias que esperan su título de propiedad. Así es que, si bien es cierto, puede llegar a ser un gran logro, ¿verdad? Es tanto el atraso histórico que se tiene, es un siglo en donde el Estado se dedicó a comprar tierra, a convertirse en el mayor latifundista del Paraguay, y no lo entregó al verdadero ocupante, ¿verdad?, que es el campesino. Es la primera vez en 107 años de reforma agraria que se está haciendo esto. No solamente la preparación de títulos, sino la facilitación para el acceso al título de propiedad. Nunca antes se ha tenido este tipo de enfoque o este tipo de resultados, y es un resultado que no lo decimos nosotros. Recientemente tuvimos una conferencia con la gente de Naciones Unidas, de su área encargada de la seguridad alimentaria y de la producción primaria, la FAO, y los expertos de la FAO señalaron de que ellos observan retrocesos en casi todos los países de América Latina, menos en Paraguay. Que Paraguay ha registrado importantes avances en materia de reforma agraria, titulación de tierra y en cuestiones vinculadas a la igualdad, ¿verdad?, en relación a las mujeres, ¿verdad? Entonces es un destaque que hizo recientemente las Naciones Unidas a través de este organismo que se encarga de la alimentación. Pero excelente pregunta, Francisco, ¿verdad? Y nosotros estamos hoy con la meta entre 50.000 títulos de propiedad al final de la administración del presidente y 75.000. Entre eso nos estamos moviendo, porque eventualmente, si vamos a tener necesidad de recursos, es lo que tenemos que conversar nuevamente con el presidente y con el ministro de Economía. Presidente, yo le quiero cambiar un poquito de tema y consultarle cuál es la situación de estas familias que siguen acampando frente al INDER, o si se trata ya de otro grupo anterior al que estaba ya desde el año pasado. No, es el mismo grupo. En relación a esa pregunta, es un tema que nosotros no le vamos a poder resolver. O sea, si sea que ellos decían quedarse los 5 años, ¿verdad?, frente a la institución. Hoy ya son amigos nuestros, compañeros nuestros incluso, ¿verdad?, porque ya llevan creo que más de 10 meses o 8 meses creo que, ¿verdad? El problema de ellos es que ellos quieren tierras, ¿verdad? Y estas tierras están ubicadas en una localidad que se llama Santa Teresa de Manduana, y en ese lugar ya no hay gente que quiera vender esas tierras, en primer lugar.
Y en segundo lugar, hoy nosotros tenemos una limitación legal para seguir comprando tierra, porque la instrucción es que titulemos las que tenemos, ¿verdad? Y en segundo lugar, una limitación financiera. O me dedico a comprar tierra y no entrego título de propiedad, o entrego título de propiedad y corto con el problema de nuevas adquisiciones de tierra que durante tantos años se ha realizado y ha quedado en manos del Estado 4 millones de hectáreas sin transferirle al campesino. Entonces es un dilema que la institución tiene y que por instrucción del presidente de la República es titular, usar todos los recursos disponibles por la institución para titular. Yo creo que ellos están acampando mal, ¿verdad? Ya les dije varias veces, de hecho ellos reconocieron, ellos tienen que ir a acampar en donde se hacen las leyes y en donde se dictan las leyes, porque hoy desde el punto de vista administrativo nosotros no tenemos ni la más mínima posibilidad de resolver ese problema, pero ellos siguen acampando ahí. Es una lástima realmente, porque ya vinieron 4 organizaciones queriendo hacer feria en ese lugar porque dicen que tienen muy buen resultado en materia de ventas, pero no lo pueden hacer porque ellos están acampando ahí. O sea, finalmente terminan perjudicándole también a sus compañeros campesinos, ¿verdad? Sobre el mismo tema, presidente, ¿cuál podría ser la salida entonces para esta familia? Y conversar con el Parlamento, ¿verdad? Nosotros de hecho mantuvimos ya una conversación con la senadora Esperanza Martínez, con el presidente del Congreso, el senador Bachi Núñez, ¿verdad? Y estamos viendo si eventualmente el Parlamento se considera alguna flexibilidad en materia legal y también la adjudicación de recursos, pero aún así ellos quieren las tierras en la zona Cajazapá, Abaí, Santa Teresa del Mandoana. Ahí ya nadie quiere vender sus tierras. Hemos hecho la evaluación y las hectáreas están en el orden de los $60,000 la hectárea, una zona muy productiva. Entonces va a generarnos otra vez un conflicto después, porque cómo ellos van a pagar esas tierras, dado que si vendemos por valor de mercado incurrimos en daño patrimonial. Tiene que ser una ley especial únicamente. Las tierras en el lugar donde ellos pretenden, que son unas 500 hectáreas, son muy costosas. Entonces no sabemos cómo resolver esta demanda. Quedamos incapacitados por una demanda de solución administrativa, una demanda con solución legislativa. Presidente, en estos días hay movilización campesina en Asunción y uno reclama precisamente acceso a la tierra. ¿Ustedes ya tienen un plan A o plan B para poder dialogar con esa gente cuando llegue? Nosotros de hecho estamos dialogando con ellos. Conozco casi toda la lista de casos que son emblemáticos. Les doy un ejemplo: Cruce Quimex. Pero se trata de un grupo de personas que ingresaron a una propiedad, se expropió la propiedad, luego el propietario presenta presenta una inconstitucionalidad a la ley de expropiación, gana y se le expulsa a los campesinos hace 25 años atrás. Ellos hace 25 años viven al costado de la ruta. Ese es un caso así emblemático que si a mí me preguntan si se tiene que eventualmente buscar una solución para esta gente, ¿verdad? Realmente se tiene que buscar, pues ya tienen sus escuelas, tienen un almacén sobre la franja de dominio del MOPC, ¿verdad? Bien, y hace 25 años no tienen otra alternativa y tenemos que ver algún tipo de solución que va a requerir incluso la voluntad más allá del Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Ejecutivo puede ser que vea el tema vinculado con lo financiero, pero también la autorización desde el punto de vista legislativo. Tenemos otro famoso caso, ¿verdad? La propiedad de Marco Vela. Tengo entendido que esa población ya está hace 20 años asentado en ese lugar, en una propiedad donde las condiciones de vida son muy precarias, porque desde el momento que es una propiedad privada no se pueden realizar inversiones públicas, ¿verdad? Y ellos hace 20 años están asentados en una propiedad privada. Yo los visité, hablé con el propietario, les pedí permiso para ir a visitarle a esta gente, conversar con ellos. Vimos que la necesidad era real. Tenían una escuelita que incluso vino un tornado y le llevó todo al techo la escuelita, pero es una propiedad privada. El Ministerio de Educación ni siquiera puede invertir, y ese caso se trata de una ocupación de 20 años. Entonces hay reclamos que son muy legítimos en relación al primer punto de la agenda de la Federación Nacional Campesina. De hecho, su presidente, el señor Marcial Gómez, normalmente va 2 veces por mes a la institución, se reúne con la gente a los efectos de ver cada uno de los expedientes de los integrantes de su organización, ¿verdad? Entonces tenemos muy buenas relaciones con las diferentes organizaciones campesinas, incluso con el movimiento campesino paraguayo, que es el que está acampando frente a la institución, ¿verdad? Algunos problemas podemos resolver, otros problemas no tenemos las condiciones como para resolver, no por una cuestión de voluntad,
sino por limitaciones ya sea legales o financieras que disponemos nosotros. No hay que olvidar que el presupuesto del INDER hoy es de 100.000, un poco más de 100.000 millones de guaraníes, cuando hace unos 12 años atrás era aproximadamente, su presupuesto era 540.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero como digamos, la cuestión es que se ha ido perdiendo la confianza hacia la institución, cada año se le ha ido restando también recursos, entre ellos la adquisición de tierras, porque se han comprado hasta humedales, se han comprado lagos, ¿verdad? Entonces hay que perfeccionar el mecanismo, ya sea de expropiación o el mecanismo vinculado a la adquisición de tierra por la vía de la oferta privada. Sobre ese punto, presidente, y te prometo que es el último ya. No, con todo lo que quieras. Es decir, el INDER no cuenta ahora con dinero como para comprar tierra. No, de hecho, el INDER lo que ha hecho, recordemos lo siguiente, ¿verdad? Acá tenemos 107 años de adquisición de tierras y de expropiación. La gran mayoría expropiados, muchas de ellas ya pagadas, ¿verdad? En esos 7 años de expropiación hemos acumulado una deuda de aproximadamente 180 millones de dólares que hoy tenemos que pagar, y el presupuesto para pagar esas tierras ya expropiadas, que ni siquiera puedo titular porque todavía no ha sido trasladado el dominio a la institución, ¿verdad? Entonces esas tierras, ¿verdad? Hoy yo tengo $1 millón por año para pagar. Eso quiere decir que si yo te expropié hace 20 años atrás tu propiedad, digamos, tenés que formar una cola que va a durar 180 años si dejamos de expropiar también, 180. Entonces es un reclamo un poco de los propietarios, ¿verdad? Incluso tengo casos, hoy, esta mañana justamente hablé con uno de los afectados. El propietario de la tierra ya falleció el año pasado, había fallecido una enfermedad catastrófica, falleció, ¿verdad? Y ahora están tratando de cobrar un poco, ¿verdad? Lo que ha quedado es un inmueble enorme, una de las mayores deudas que tenemos nosotros, y lo que podemos en todo caso ponerle en la lista de espera y pagarle 1.000 millones de una deuda que es impagable, ¿verdad? Entonces es una cuestión que a la larga vamos a tener que atender, el Estado va a tener que atender, porque la Constitución Nacional habla de que al expropiar un inmueble es con pago previo. Sin embargo, se expropia, se hace la tasación, no se puede titular, vienen los campesinos y nos dicen, por favor, queremos que nos llegue la titulación, pero en realidad no podemos entrar mientras el inmueble no sea transferido a la institución. Mientras tanto sigue siendo propiedad privada, no se pueden realizar inversiones, ¿verdad? Entonces es un problema estructural heredado que tenemos que encontrarle una solución. Está en nuestra agenda, ¿verdad? Está en nuestra agenda ver cómo sanear la deuda de la institución. Tenemos que en algún momento sentarnos a ver estrategias. Ya tenemos algunas estrategias. Nosotros cuando asumimos la administración habíamos establecido 4 ejes estratégicos. Uno de esos ejes estratégicos es llegar a disminuir la deuda por lo menos en un 50%. Tenemos formas para disminuir, tenemos inmuebles que están ocupándose de manera, digamos, no compatible con la reforma agraria, que tengo yo incluso en el Estatuto Agrario un mecanismo que me permite hacer venta de mercado, que es el artículo 14 de la ley 1863, que dice que el INDER puede vender parte de su patrimonio, solamente que tiene que hacerlo a valor de mercado. Entonces tenemos asentamiento, Casa San Lázaro, el casco urbano San Lázaro, tenemos industrias asentadas en una colonia del INDER. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando en realidad yo tengo que ir a entregar un título de propiedad a alguien que tenga mandioca, cerdo, gallina, maíz, y encuentro que tiene una industria empleando 150 personas. ¿Cómo se resuelve? Hay un artículo en la ley que dice que en esos casos yo puedo vender mi patrimonio, pero tiene que ser a valor de mercado. Entonces, si yo vendo a valor de mercado ese inmueble, voy a poder de alguna u otra manera encontrar la solución para pagar estas deudas, Marcia. Muchas gracias. Sí, gracias a todos ustedes.